Primero que todo, agradecer a todos los que se han sumado a esta clase abierta. Es la segunda que hacemos en el contexto del desarrollo del curso de Operaciones Urbanas 1, que llevamos con la profesora Carolina Carrasco y Carlos Silva. Mi nombre es Daniela Alonso, por los que no me conocen. Y hoy día tenemos un invitado increíble, Pedro Banen. Él es arquitecto, profesor de la Universidad Católica, magíster en desarrollo urbano y doctor en arquitectura, o sea, ingeniería civil y arquitectura de la Universidad de Granada, y además un erudito en el estudio de la morfología y conformación de las ciudades. Y en particular, me imagino, de Providencia y del tema que nos va a hablar hoy día, que los invito a Pedro ahora que nos presente y nos exponga su clase. Muchas gracias, Pedro. Bien, gracias Daniela. Voy a conectar, compartir pantalla para... ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Se ve? Ya, fantástico. Entonces, ahí no me distraigo más con eso. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. En primer lugar, agradezco esta invitación a Carolina, Carlos y Daniela a este curso que están a cargo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Finisterra, que tiene este nombre tan bonito, más Operaciones Urbanas. Encuentro que es provocador, es más bonito que un urbanismo 1, planificación 1, una cosa. Las operaciones hablan de algo activo. Bueno, también agradezco la presentación y siempre hago una aclaración de dos cosas con respecto al doctorado. Este doctorado en Ingeniería Civil y Arquitectura no es una gota de ingeniería. El tema es que en la Universidad de Granada el doctorado de Arquitectura no tenía fuerza para tenerlo solo, entonces en alianza con Ingeniería y uno sale con los 2 grados. Entonces los ingenieros salen incómodos con la mención arquitectónica y los arquitectos salimos incómodos y comprometidos con esta mención en Ingeniería, de la cual seguimos siendo unos grandes ignorantes, digamos. La segunda aclaración, el trabajo que les voy a mostrar de alguna manera es un extracto de mi trabajo de tesis doctoral, advirtiendo que es una tesis doctoral senior tardía. La saqué ahora, tampoco me demoré 40 años, pero al final de la carrera académica, entre el año 2013-2017 en la Universidad de Granada, y el tema de estudio, el tema de investigación fue de alguna forma hacer un seguimiento de la forma más sensible, más detallada y posible de entender de este proceso de construcción material de una calle dada, una avenida, que en este caso es la Avenida Providencia, desde una condición, yo no diría rural, pero por lo menos preurbana, que es la que genera hasta fines del siglo XIX, y avanza el estudio hasta el año 2013. Las dos fechas, estas que aparecen en el nombre, digamos, en 1897-2013, tampoco son accidentales. 1897 es el año en que al camino de la Providencia se le da el rango de avenida. La comuna de Providencia se separa de la comuna de Ñuñoa, una Providencia que en origen es hoy día Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Al año 1932 ya se va a desprender toda la porción de territorio del Canal San Carlos hacia arriba, al oriente, va a quedar un área más parecida a la comuna actual. Y la segunda fecha, 2013, es el año en que la alcaldesa de Errázuriz, digamos, Josefa Errázuriz, uno dice le recupera, pero en realidad por primera vez redesigna al nuevo brazo de la avenida, este brazo hacia el oriente, como Nueva Providencia. La verdad es que se llamó desde un comienzo, 11 de septiembre, desde que se abre, y Nueva Providencia era el nombre del proyecto completo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y también aclarar en esta condición del arco de la avenida y este subtítulo Tiempo y Espacio en la construcción de un lugar urbano, que cuando digo arco de la avenida me estoy refiriendo tanto a ese arco espacial entre Plaza Italia y intersección de
la avenida con el Canal San Carlos, la avenida Tobalaba, digamos, inicio Apoquindo, como a este arco temporal específico al que voy a trabajar. Quisiera partir con algunas imágenes. Estas son las 2 o 3 fotos de Guy Wemborg, digamos, este gran fotógrafo, que en otro trabajo sobre Providencia hizo estos vuelos. En ese momento era con avión y fotógrafo, no con drones, en que plasma como en 2 o 3 imágenes muy bien lo que es esta conformación, ¿no es cierto? Esta imagen de la Providencia y casi como estas 2 Providencias con las que uno convive todo el tiempo, que esta Providencia desde Baquedano, Italia, hasta la Torre de Tajamar, en que corre la calle, el parque, el río, muy poco allá la falda del Cerro San Cristóbal, con respecto a este segundo tramo, desde la Torre de Tajamar hasta, si se fijan en la foto, en la parte superior, aparece las excavaciones del Costanera Center, eso dice de la fecha de la fotografía. Está ya atrás consolidado en el Sanhattan, el World Trade Center, pero el Costanera es solo una excavación, y tenemos a la derecha los 2 brazos de la avenida que ya está configurada y conformada, y el río. Como yo digo paradojalmente, mientras al río lo encasillamos y lo convertimos más en vía, totalmente hormigonado con una sección regular, la avenida zigzaguea y abre meandros y pareciera que se traspasan las condiciones de la geografía a la urbana. Otra entrada que me parece importante es que solamente marcar en esta barra roja muy abstracta sobre el plano de Santiago el tamaño que tiene, la dimensión que ocupa la avenida Providencia en el total está hecho sobre 2015, hoy día sería una extensión urbana probablemente más amplia que este color lila rosado que va a generar la zona urbana contra lo verde, en que todo el tiempo va a estar en la preocupación del trabajo de la investigación, preguntarse cómo una avenida tan, digamos, de un largo tan medido, de una posición no especialmente estratégica, va adquiriendo por una serie de circunstancias que ocurren tanto afuera como dentro de ella, las cualidades para constituirse en lo que llega a ser hoy día reconocida como uno de los más importantes subcentros metropolitanos del área del Gran Santiago. Otra entrada que no la quise eliminar es esta rara coincidencia, yo también tengo una cierta obsesión con los números, de la avenida entera tiene como extensión, más o menos, metros más, metros menos, digamos, porque depende por qué brazo se va uno y cómo le vuelve el medio, desde Plaza Baquedano a la izquierda hasta la intersección con Tobalaba, Canal San Carlos, 3.600 metros. Si uno la corta en 2 mitades, la mitad queda exactamente sobre la iglesia de la Divina Providencia, que de alguna manera es el edificio, el centro, el lugar que le dio nombre y que de alguna manera hasta hoy día articula un patrimonio en ese sentido tan bonito que plantea Italo Calvino, de que los lugares existen desde que tienen un nombre, y cuando uno evoca ese nombre, solo le recuerda un lugar. Entonces, esa condición la tiene exactamente en el corazón, exactamente en la mitad del trazado. Y luego, si uno la parte en tercios, que serían 1.200 metros cada tramo, ocurre que se parte exactamente Plaza Baquedano hasta Torre Tajamar, este primer tramo, ¿no es cierto?, de esta, no sé cómo llamar, la avenida Parque, que corre en que se estrechan y se apretan la avenida, el parque y el río, como un solo sistema, para después al oriente separarse. El tramo central, que es de Tajamar hasta Pedro Valdivia, que es una vía clave, después lo vamos a ver en el desarrollo, y por último el tramo de Tobalaba, hasta Tobalaba. Bien, otra condición importante de la entrada, que va a ser esta secuencia de 3 imágenes, de alguna manera, cómo mirar la calle. Lo que estamos viendo es el camino, prácticamente, ¿no es cierto? En el 1900, en este lindo cuadro Helsby, digamos, de una tarde, un atardecer, con la silueta de la Divina Providencia,
esta superficie de tierra arbolada, ya están a la derecha están los rieles del tranvía, el tranvía Sangre, que es esta capacidad como de mirar desde tres ángulos, tres visiones. Esta sería, ¿no es cierto?, la mirada a ras de suelo, a la altura de estarla caminando. El extremo opuesto es la levantada del vuelo de pájaro, de nuevo con una foto de Guy Wemborn, de otra serie, en que coloca la situación en contexto y nos pone tan presente a los pies la ciudad fundacional, después el arranque del cauce del río, la cadena de San Cristóbal que empalma con el Manquehue y la cordillera, y todo este desarrollo al oriente, con el propio eje Alameda, Providencia, Coquindo, más Avenida Kennedy, Colón, otros. Y por último, esta mirada intermedia, que es como, no sé, levantado el suelo, pero no perpendicular, en esta foto también del ladrón de Guevara, digamos, en que despega del suelo, pero en una mirada se puede entender los componentes que van construyendo un lugar específico. En este caso, la rotonda ya alterada de la Plaza Baquedano, el parque de Prager, digamos, con este eje cuando está configurado con sus bordes de vegetación contundente, con el eje despejado central, el curso del río, las siluetas de las torres Tajamar y los escalímetros, digamos, de estos edificios de la Unidad Providencia. Ahí. Bien. Mirado ahora desde otra visión, ahora desde los planos, digamos, el registro del lugar es un lugar, o sea, como camino tiene sentido, es un camino bastante secundario y bastante con poco interés. Hasta este momento, digamos, que es cuando se hacen las obras, que se finalizan, porque es un intento, se plantea que desde los incas, digamos, de generar el canal San Carlos como una instancia de conexión de traspaso de agua del río Maipo al Mapocho para regularizar un cauce que es el que alimenta la ciudad. Y no necesariamente porque en realidad el agua que se tomaba venía de la quebrada de Ramón por otro sistema de ductos, canales, es esencialmente el agua con la que hacen funcionar la fuerza hidráulica, como funcionan molinos y posteriormente las fábricas, que esas sí van a tener intención e interés en el propio desarrollo de Providencia. ¿Está haciendo? Esta segunda mirada, en un plano más detallado, más avanzado, 1905, el primer plano que hace el Ejército de Chile, que es un plano impresionantemente detallado y exacto en las medidas y todo, en que en este círculo, ¿no es cierto?, precisamente configura esta comprensión, desde nuevo, lo que a esa altura era Plaza La Serena, digamos, la actual Plaza Baquedano, que la intersección del canal en el extremo opuesto, y que la avenida cruza por el centro de esta circunferencia, en que la mitad norte es prácticamente geografía, cerro más río, y la mitad sur es la extensión a la espera de lo que va a ser ciudad. Voy a hacer muy rápido una pasada por 3 momentos de Santiago que me parece que son relevantes y de alguna manera la tesis lo estructuro. Ahora los voy a presentar de corrido, pero en la tesis están al inicio de cada parte del desarrollo de la propia avenida, que es primero 1875, el Santiago, ¿no es cierto?, de Vicuña Maquena, plasmado en este plano de Ansart, en que Vicuña Maquena visualiza en su acción, su trabajo para 3 años en lo que es este espacio de la ciudad consolidada, los posibles primeros crecimientos, fundamentalmente toda la apuesta hacia el sur, está dibujado invertido para nosotros, digamos, está con el sur por arriba, el sur, todo el crecimiento al sur de la Alameda, que era una cosa nueva, y obras específicas como es la canalizada del río, la situación del proyecto del Cerro Santa Lucía, el famoso anillo de cintura, digamos, que va configurando una comprensión que va a impactar en el Santiago hasta su consolidación, diría yo, en el centenario, o sea, 25, 35 años después, 1910 y 1920. En ella está, ¿no es cierto?, como proyecto relevante este traspaso de las imágenes superiores del Santa Lucía que miró Vicuña Maquena y de alguna manera el que nos dejó ya con la vegetación crecida. Él nunca lo vio, digamos así, forestado. Pero sí estaba
la realidad está Alameda rematada con la capilla del convento de las Carmelitas, en que prácticamente la Alameda terminaba contra el cerro, por eso era tan relevante también. Pero junto con eso, el elevarse en el paseo entregó las vistas de la izquierda, la de arriba una fotografía de la época, la de abajo ya es una pintura de Sommerscale, y la derecha es una fotografía del álbum del proyecto del Cerro, en que lamentablemente se ve muy poco la cordillera, pero lo que quería destacar en todas es que aparece en el discurso de la imagen de la ciudad el perfil, la presencia de la cordillera, que es un elemento de paisaje aparentemente lejano, pero se va haciendo de a poco más propio, más cercano. Y esta insistencia, fotografía de la izquierda desde la torre de la catedral, está destacando la plaza y el Cerro Santa Lucía, la cordillera de fondo, o el dibujo de esta remodelación de la Alameda con el eje del Palacio de la Moneda y el edificio del Congreso, cuando se pensó un edificio antes de la avenida Bulnes, digamos, enfrentándolo, con el remate correo, y nuevamente, o sea, ya la cordillera está metida en el paisaje en el paisaje que configura el lugar de Santiago, y como un elemento privilegiado. El segundo momento, 1930, que corresponde a la avenida, digamos, las dos visitas de Karl Brünner y la configuración y la comprensión de esta ciudad que plantea Brünner, de que de todas maneras se va a expandir y se va a diseminar en el plano del valle, en que él mismo plantea que no solamente ocurre eso, sino que además esta expansión requiere de ciertos reconocimientos fundamentales. El reconocer un centro que es, además de su condición patrimonial histórica, es el lugar que es sede de todos los organismos de gobierno, que es sede de las administraciones, que es sede de los bancos, que es sede del comercio. Es de alguna manera el centro, el distrito comercial y administrativo. Y después hay una ciudad ya preexistente que hay que reconquistarla, remodelándola, y hay una tercera ciudad de los suburbios, que es una ciudad que hay que conquistarla a partir de la expansión, y aquí ya está totalmente amarrado a la ciudad jardín. A ello agrega después estas áreas específicas como las áreas industriales, cuando es el atisbo de una industrialización muy sensible. Las imágenes con las que trabaja Brunner, además de ingeniero urbanista, digamos, era un estupendo fotógrafo aéreo, digamos, estas fotos las tomó él tanto las por tierra como las por arriba. Esta es la imagen del Santiago que está mirando Brunner con la ciudad que está proponiendo. Entonces por arriba es esta alfombra plana, pero abajo, en las dos imágenes de la izquierda, es esta ciudad que ya se está levantando, se está reconociendo en el distrito central esta posibilidad de una ciudad con otra morfología. En contraste, también recorre todo lo que son las extensiones, los suburbios, desde las imágenes más dramáticas de la izquierda, de estos pasajes de mínimas dimensiones, las sombras de él cuando está tomando la foto, abajo, o estos callejones enormes sin asunto, situaciones intermedias, y a la derecha barrios mejores, tanto frente al Parque Forestal como hoy día en la Comuna Independencia. O sea, tampoco hay una decisión. Y también, en este caso, una selección, también fotos de Brunner, de imágenes del barrio Oriente. Está la Avenida Los Leones, está Lyon, está Suecia. Y como instrumento de territorio, una de las obsesiones que tuvo Brunner, digamos, la que insistió mucho, fue esta posibilidad, la famosa diagonal oriente, ¿no es cierto? Que es dar un arranque desde la Plaza Baquedano, que está, no sé si se ve la flechita cuando marco, que está en el ángulo superior izquierdo. Sí, se ve. Sí, se ve ya. Acá arriba, eso es Plaza Baquedano, ahí está el monumento y todo, con la diagonal que va a conectar, irrigar y Larrazábal. Él tuvo clarísimo que Ñuñoa necesitaba enganchar a lo que era este eje urbano dinámico que era la Alameda, esencialmente desde Baquedano hasta la Plaza Argentina. En ese momento era Plaza Italia, hasta la Plaza Argentina, que es la plaza frente a la Estación Central. Y el tercer momento, que lo voy a pasar más rápido, es un momento muy particular del año 60 a raíz de una experiencia, y esto, atención los alumnos de urbanismo, porque
de los estudios académicos pueden salir cosas muy serias. La experiencia de este precioso proyecto de título que condujo este profesor de la Universidad de Chile, Santiago Aguirre, con 3 estudiantes arquitectos egresados, o sea, terminando la carrera, y ellos pensando hacer como un edificio, un proyecto de un edificio y sacar rápido el título, y Santiago Aguirre los embarca en este estudio que se demora prácticamente toda la década de los 50, fueron 8 o 9 años, entre Juan Jono, el Pastor Correa y Martínez, que nunca me acuerdo el nombre, no es René Martínez, pero Martínez es el apellido, en que después de este trabajo académico termina en una exposición de Santiago y a una exposición del año 58, y después pasa casi directo a convertirse en la propuesta del plan del PRIS de 1960, que es el instrumento con que se regula Santiago durante un largo tiempo, esta concepción de una ciudad. Esta es la visión en el territorio, esta es la más sobre el casco urbano, que es en el fondo configurar un sistema de una ciudad radioconcéntrica, de sistemas de circunvalaciones, más subcentros que de alguna manera autonomizan estas comunas, estos territorios que van a ser requerimiento ineludible por el tamaño que está tomando la ciudad en general. Eso después se remata años después con el trabajo, y ahí viene la confusión cuando uno dice el PRIS del 60 Parroquia, que Juan Parroquia, que en el momento de ese desarrollo estaba en sus becas, en su especialización en Francia, vuelve y sobre esa misma matriz desarrolla el plan de transporte metropolitano, que son todos los sistemas de los anillos, la circulación principal de Santiago y el metro, que se articulan en esa misma matriz planteada por Jono Correa, que son los que desarrollan después. Bueno, en un fragmento, esta es la visión del momento de Santiago, y en un fragmento del plano, ahí está destacado con un segundo círculo, lo que es este subcentro, en un sistema de subcentros comunales a nivel metropolitano, de Providencia, que particularmente, junto con Irarrázaval, que está inmediatamente abajo, son los únicos lineales, porque en general eran subcentros pensados más bien como núcleos compactos, digamos, más de forma circular o cuadrada. Bien, yéndonos ahora a Providencia, digamos, y voy a hacer las referencias cortadas por sus mismos tiempos, digamos, al propio desarrollo. Providencia en su condición preurbana, por no partir de la rural, para que se va a alargar mucho el discurso, en su condición preurbana prácticamente está configurada por lo siguiente: es un camino rural de tierra que corre primero junto al río y después se despega de este, en que en todo su borde sur se van instalando las clásicas instituciones que se colocan en los extramuros de las ciudades. Partimos con algo que no es Providencia todavía, sino que es el remate de la Alameda antes de la futura Plaza Baquedano, que es el Hospital San Borja. Después está la estación Pirque, que también la vamos a ver, esta estación que está frente a la plaza. Luego viene el Colegio de la Buena Enseñanza, un internado para niñas de monjas argentinas, actual Compañía María, el Seminario Pontificio, el Convento de las Monjas de la Divina Providencia, que es distinto a la Casa de Agua. Después el Hospital Salvador, y aguas arriba, aquí la Casa de Huérfanos, que está en manos de las monjas de la Divina Providencia, pero no es su convento. Más después algunas instituciones menores, borde sur. Y en el borde norte, que fue un borde esencialmente industrial, arranca, a estas alturas está la fábrica de tubos Grau, que con la que se hizo todo el sistema alcantarillado Santiago. Está la Curtiembre, la curtiembre más importante de Santiago. Hay también fábricas de pintura, hay tintorerías, y rematan con esta gran instalación, actual Sanhattan más Costanera Center, que era la cervecería de Santiago, la planta cervecera más grande, la industria de cerveza más grande. A ello habría que agregar en tiempo antes los molinos. Y ellos todos necesitan de la energía hidráulica, o sea, están a ese lado y están funcionando porque necesitan grandes cantidades de agua, ya sea como insumo o para su funcionamiento. Y esa es de alguna manera, y el camino hacia el oriente va a áreas rurales, fundamentalmente viñedos, y la más importante de las actividades que rematan el fondo en la entrada en San Enrique, sube a la mina La Disputada Las Condes, que es una mina que explotan desde los pueblos
originarios antes de la llegada de los incas. Los incas la suben a un nivel de explotación bastante más importante, y para qué decir desde la conquista española. También está la dehesa, se llama la dehesa, que es el lugar, ¿no es cierto? Este lugar pegado a la cordillera de reserva, absolutamente confinado, donde en caso de un ataque serio y todo, guardaban esencialmente el ganado, vacunos y caballares y mulas, digamos. Bueno, en ese cuadro, o sea, iniciando este periodo del año 30 en adelante, tiene, así como Santiago histórico, digamos, tuvo el Santa Lucía como salud para atalaya, digamos, ¿no? Atalaya para mirar el desarrollo de la ciudad. Providencia gozó el privilegio del Cerro San Cristóbal. Entonces hay fotos históricas de distintos momentos, ¿no es cierto? Estas visiones de comienzo del 1906, desde el cerro. Perdón, de repente se me tranca y me voy. Otra, un poquito más adelantado, lo que está al centro de la fotografía es el Hospital Salvador, el convento, etc. Está este régimen, está el río todavía con el cauce abierto, y interesante lo que empieza a ocurrir atrás, que se fijan que en un proceso urbano es mucho más activo atrás en el horizonte de la línea de Irarrázaval que lo que está ocurriendo en Providencia. Providencia es mucho más atrasada en ese sentido. Si miramos desde la misma altura, más o menos la misma época, hacia el oriente, nos aparece la Casa Huérfanos, la del frente es la Curtiembre, y prácticamente es un campo despejado, siendo que uno, si lo mira con un poquito más cuidado, está ya insinuado el eje de Pedro Valdivia con las primeras casas quintas en una versión absolutamente rural. Este es el panorama a ras de suelo, o sea, los tajamares, esta avenida de tierra con cierto ancho de como esto, y estos muros de cierre de todas estas instituciones de iglesia o sanitaria que se van como intentando aislar al retirarse de la ciudad y a su vez al retirarse del camino. En el punto más de contacto, más urbano, es Plaza Italia, todavía, digamos, está el monumento a los italianos en el cruce del eje de la Alameda con Vicuña Maquena, están los molinos del frente, al otro lado del río, digamos, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile hoy día. Está la estación Pirque, estación Pirque, estación Providencia, esta estación tan misteriosa que tuvo esta vida tan corta, del mismo arquitecto, de la misma envergadura, de la misma calidad de la estación Mapocho, y uno pregunta qué estaban pensando cuando pusieron esa estación ahí. Bueno, lo que estaban pensando era de que el tren de conexión con Argentina, el tren a Buenos Aires, llegaba acá. Y después pasó que el trazado por el cajón del Maipo fue imposible y fue más factible por el cajón de la Concagua. Y se pasó por Cristo Redentor y terminó este edificio de alguna forma sobredimensionado, y no existiendo la capacidad, en el minuto, el interés por valorizar el patrimonio y pensar en reciclarlo, la alternativa fue eliminarlo. El mismo edificio coexistiendo ya con el diseño de la Plaza Baquedano, esto es del año 1928 en adelante, y cómo se va este lugar paulatinamente urbanizando en sí mismo, pero si miramos al oriente, sigue siendo el descampado, dicho un buen chileno, o sea, el río está abierto y el desarrollo es totalmente... Aguas arriba ya existe la iglesia, la casa huérfanos de mucho antes, esta está instalada desde la época de Vicuña Maquena, del 1873, no me voy a alargar en arquitectos, época, construcción, pues si no, no vamos a terminar, está ya instalada, y es la que genera de alguna manera el primer núcleo urbano en torno a ella. Entonces, hay un salto de época, estoy en 1925, la primera zona de Providencia que se urbaniza, esto es Antonio Belet, hoy día ya está reedificado mayoritariamente con edificios, pero hasta no muchos años atrás, algunas de estas casas todavía se podían conocer en el lugar. El edificio remate es la casa huérfano, y a la derecha arriba está, un poquito fumado la foto, la torre de la iglesia. Ese lugar, en la época de la fotografía anterior, tiene todavía la sede municipal estaba al frente, en el terreno que hoy día ocupa, ya dejó de ser Senatur, ya no sé en qué va. Pero fue el Mercado Providencia, digamos, este edificio muy bonito, este pórtico
esto que se está recuperando también para un uso más público, exactamente frente al lugar. Otro componente que dije que iba a nombrar es la avenida Pedro Valdivia, este proyecto de fines del siglo XIX, en que unos privados se lanzan en el desarrollo de este proyecto lineal, que es comprar una hijuela completa, producir una avenida central desde el Camino Providencia hasta el Camino de Irarrázaval, conectan un tranvía de sangre a un sistema tranvía que subía precisamente hasta la altura de Pedro de Valdivia, colocan la plaza al centro y se lotean estos grandes paños de 5.000 metros, pensando en casas quintas, digamos, una situación más que urbana, y muy asociada al modelo de la ciudad lineal. Es bien especial que el proyecto de Pedro Valdivia, por ejemplo, es contemporáneo a la avenida Colón, que arranca de Tobalaba hasta los Baños de Apoquindo, en el mismo esquema, una sola avenida central, de repente algunas calles secundarias de servicio, de apoyo, más un sistema de tranvía. El mismo momento de la avenida Macul, el mismo momento de Gran Avenida. Lo digo también para decir, porque uno siempre piensa que se enfrascan, que hay como convergencia, o sea, están apostando a lugares muy distintos en el plano en el entorno de la ciudad, como posibilidades de extensión en estos modelos nuevos, decididamente de Ciudad Jardín, en cuanto a que ya se deja esta edificación compacta, bigarrada, adosada unas con otras, y se empieza a producir este esponjamiento de una condición que desde acá se leía mucho más campestremente. Desde la visión europea era una situación, sí, de agregar verde, agregar aire, pero no necesariamente de pensar en campo. Todas estas casas y otras de tamaño mucho menor, para nosotros fueron siempre con frutales y cosas por el estilo, que van ahí. Uy, se me... Bien, un panorama de un poco de las casas que se levantaron en esta avenida de casas quintas, digamos, casas aisladas, son las que se ven en las imágenes. Así se va configurando. Ese es el tranvía de carro de sangre que aparece en la foto superior izquierda. En la foto ya de la derecha está la pila que estaba al centro de la plaza, y ya más consolidado, estamos alrededor del año 30, aparece un salto importantísimo, que es el paso a los autos de motor a explosión, ¿verdad? Y también interesante es lo que está pasando desde, como quien dice, desde lo que es la actual calle Antonio Varas, avenida Antonio Varas, hacia el poniente, en que se está comprendido como un espacio esencialmente rural, de una ocupación muy precaria, que es el tipo de imágenes de las que se ven abajo, cuando contemporáneamente está ocurriendo una apuesta como esta avenida Pedro Valdivia. De ese rango eran las diferencias en lo que están pensando y en lo que están habitando. Aquí hay una comparación ya avanzando en el tiempo, digamos 1925-30, entre a la derecha está Avenida Suecia, cuando ya entra después de la Avenida Pedro Valdivia, sí, bien digo, existía solamente un dueño de propiedad, que era Ricardo Lyon, que era dueño de todo un fondo que era no solamente lo que queda de Pedro Valdivia hasta Tobalaba, por el territorio de Providencia, sino que subía también, subía al oriente por Las Condes. Bueno, él inicia claramente esta apuesta por generar barrios de la calidad al que se ve a mano derecha. Esta avenida Suecia, con algunos antiguos, por ejemplo, esos islotes de las Palmeras, están hasta hoy día, un poquito más al sur entre Nueva Providencia y Lota. Y el caso de la derecha es el crecimiento más espontáneo de esa zona más ruralizada, que se va fragmentando en terrenos menores, de esta fachada continua, es la calle Seminario, en la cual el aporte del municipio fue intentar de alguna manera generar situaciones de servicios equivalentes. Entonces, por ejemplo, aparece en la huella del Seminario la postación, se le instala luz eléctrica, la instalación del tranvía, que se atisba un pedacito del riel en el rincón inferior derecho, y va de alguna forma intentando, no sé si equiparar no es la mejor palabra, pero por lo menos compensar. Y si uno dice hoy día como imagen, hay un territorio de Providencia, de Pedro Valdivia, aguas arriba,
que es completamente distinto como tejido, hasta Tobalaba, en cualquiera de norte a sur, de lo que ocurre hacia el poniente. Y es porque son orígenes completamente distintos entre sí. Este era el panorama de la propia Avenida Providencia en ese momento. Una vía de paso, todavía de tierra, con estas instalaciones, la de la izquierda es la fábrica Grau, y así, como digo, la sucesión de instalaciones con una avenida con un ancho medio entre los 12 y 15 metros, no más, entre fachadas. Aparecen unos núcleos como estos dos imágenes, que son el Instituto de Higiene Pública, se llama así, que es el futuro hospital militar, ahí en el encuentro de Los Leones, Vitacura, Providencia. Hoy día este está demolido, ¿no es cierto? Está el Hospital Metropolitano, por ubicarlo con edificios contemporáneos. Y abajo era parte de los primeros enclaves de locales comerciales en Los Leones con la avenida Providencia. Aguas abajo, es esto lo que está ocurriendo. A lo más las instituciones, por ejemplo, reemplazan los muros por estas rejas más transparentes, y otras, como las monjas de la buena enseñanza, siguen herméticas, digamos, en su muro. Un segundo periodo en 1930 y 1960, el que estaríamos en el paralelo con la visión de Santiago de Brunner, tiene yo diría que el periodo más radical de cambio, con toda la potencia que tiene un proyecto como la Nueva Providencia. Yo creo que lo que pasa aquí entre el 30 y el 60, nunca ocurrió algo tan radical. Vamos viendo. Esta es un poco la imagen de que ya está decididamente poblándose, esencialmente en esta visión de suburbio que va ocupando. Y aquí quiero brevemente retroceder un poco en el tiempo y salirme en el espacio a lo que es el parque forestal, porque de alguna forma la consecuencia, la decisión con respecto al río fue consecuencia de una decisión previa, que existe originalmente para la canalización, que es la que hace el proyecto ANSAC, que es la de arriba, en el tramo del río frente a Santiago, que es una canalización bastante más inteligente, con estas curvas, como le llaman los ingenieros, clotoides, estas suaves curvas, digamos, que va siguiendo un poco la inercia hidráulica del torrente. Bueno, se pusieron ambiciosos los urbanistas, los políticos, los inversores de la época, y deciden la tirada recta, que es, ¿no es cierto?, canalización hoy día, del puente Pío IX hasta Estación Mapocho, es un tramo recto, porque generaban estas manzanas que están pintadas rojas en el segundo plano, para pensar de alguna forma que la inversión de canalizar el río se pagaba con la venta de estas manzanas, para urbanizar, no para parque. La verdad fue que era un pedregal ocupado por basurales, o sea, no convenció a nadie en la dificultad de construir y la imagen urbana que tenía de antes con la chimba al frente. Resumen, gracias a eso nace el parque forestal, lo que es una bendición, los malos cálculos de nosotros los planificadores. Ahora, eso tuvo como consecuencia aguas arriba, que el tirarlo recto, se ve en el plano de abajo, obligaba a encauzar un cauce que venía corriendo por este caudal abierto en una curva cerradísima, que es la que se ve en el segundo círculo, que es la que se produce acá, la que se produce en el puente Pío IX. Entonces empezó a ocurrir que con el río canalizado se empezó en las crecidas a volver a activar la rama por la Alameda. Cuando la Alameda estaba consagrada como espacio urbano, corrían los torrentes por la Alameda cuando el río se les arrancaba en ese codo. Para ello, entonces, tuvieron que canalizar el sistema aguas arriba, y es lo que se ve en las imágenes superiores del río canalizado, y la aparición de este puente de Smith Solar, este precioso puente que ahora, digamos, tuvo una intervención posterior, que es que el puente, ¿cómo se llama este? El puente del Arzobispo, que es el primer puente sobre el río que no está enfrentando a la ciudad histórica. La canalizada del río genera inmediatamente el espacio equivalente al parque forestal, actual Parque Providencia, y lo que yo encuentro más interesante de esta imagen es lo que es el perfil de la propia avenida. Pensar, o sea, es mucho más sofisticado que cualquiera de los diseños posteriores. El sistema, claro, son dos pistas en cada sentido, con estos medallones, con el sistema de los tranvías desagregados, que están más a la derecha pegados al borde construido, y con hileras de árbol que van conformando la avenida. Y este es el diseño del parque ya más años después, digamos, del diseño de Prager.
que en el fondo esencialmente trabaja un valle verde contenido por los árboles, esencialmente especies chilenas, digamos, y con esa, nuevamente, esa cordillera de fondo, con este espejo de agua, esta fuente del Bicentenario que se llama hoy día, claro, con el movimiento del agua se perdió, y lo otro, que las torres de Tajamar reventaron esa vista. Los sistemas de las bencineras puestas al centro, por eso digo, de alguna manera este aparato de esta sección de la avenida era de una complejidad que yo creo que nunca más, en ese tramo, nunca más la tuvo. El mismo lugar, visto consolidado, ya también armándose el borde al otro lado del río, el edificio blanco más importante es la Clínica Santa María, se siguen colocando los equipamientos sanitarios cercanos, pero afuera de las ciudades. El riesgo de contagio era mucho más fuerte. Bueno, y unos panoramas generales del enganche de la plaza con el lugar, y una mirada del año 41 de cómo se va, no es el edificio principal aquí a la derecha es la Casa Huérfano, y cómo se va ocupando, rellenando este tejido de forma más o menos regular con los barrios ajardinados. Estas son las imágenes que empiezan a generar esos barrios. Desde la de la extrema izquierda es la entrada de la Casa de Fundo de Ricardo Lyon, después es la misma ya urbanizada, en el mismo ángulo, eso es hoy día el Paseo Las Palmas, dicho en códigos actuales, desde Providencia mirando hacia la Nueva Providencia. Y por último, una visión de la Avenida Lyon. Esta es todo el mundo, el mundo más cerca a los Leones. Y arriba como el tejido también se va igual. Una serie de imágenes en que aparece el nuevo equipamiento, como el equipamiento religioso, hasta hoy día es la Vicaría Castrense, esa iglesia que está en la foto superior. Abajo la instalación de los clubes sociales y deportivos, ¿no? Entonces está francés, que tiene la misma ubicación que hasta hoy día, aquí en Presidente Errázuriz con el borde de Tobalaba. Estaba el estadio alemán, que estaba en Carlos Antunes con los Leones, y así, o sea, aparece. Y lo otro que yo creo que es importante es, bueno, aquí el tema de esta densificación, si la podemos llamar, va generando ya áreas y núcleos de una cierta intensidad urbana, pero esencialmente barrial, o sea, no pasa a más. Y este fenómeno, que estas fotos afuera, ¿no es cierto? Esto es el barrio El Golf, esto visto del Cerro San Luis, hacia abajo, digamos, hacia San Cristóbal, digamos, y hacia Providencia. El barrio El Golf, que se genera en los fines de los años 30, y se empezó a ocupar más bien en la década del 40, es lo que yo llamo como el salto de caballo que hizo la clase alta, acomodada, tradicional santiaguina, que salió de Avenida España, República, Ejército, y según mi punto de vista, mi teoría, nunca pasó por Providencia, así masivamente. Saltó de ese barrio a el barrio El Golf. Providencia fue mucho más consecuencia de una clase acomodada distinta, una clase burguesa esencialmente extranjera, fundamentalmente condicionada por la migración que se produjo de Valparaíso hacia Santiago con la apertura del estrecho de Panamá en 1914, que hasta ese momento Valparaíso era una ciudad de una dinámica urbana, cultural, un pensamiento liberal, mucho económicamente pujante, mucho más activa que el mismo Santiago. Santiago tenía la administración central del país, pero lo otro era más relevante. Bueno, y eso genera a que Providencia se convierte, se lee en este sentido, lo que se ve en esta imagen desde la torre de la Divina Providencia, en esta imagen Oriente-Poniente, en una conexión entre el centro histórico, donde siguen estando y hasta hoy día, todas las agencias de gobierno, regional, de la propia ciudad, nacionales, las casas centrales, los bancos, los principales colegios, y el barrio El Golf, aguas arriba de Tobalaba. Eso obliga en ese momento a un proyecto
importantísimo, que es el ensanche de la avenida a 32 metros. Esta avenida que oscilaba entre los 12, 15, 17, se va a 32 metros de ancho, que ocupa toda la trayectoria desde donde termina el parque hasta Tobalaba. Ello queda inserto en planes como esta propuesta de Muñoz Maluchka del año 36, digamos, que ya empieza a articular. Todavía está la voluntad de producir esta diagonal que ya no sale a Plaza Baquedano, sino que la han desplazado a Diagonal Paraguay de hoy día, digamos, desde el frente del Santa Lucía, para intentar irrigar al suroriente, fundamentalmente Ñuñoa y después La Reina. Y Providencia empieza a generar sus planos y sus visiones de articulación esencialmente de trazado del viario, digamos, de calles, más las condiciones de edificación muy sencillas, muy acotadas con respecto a tamaños o los usos, en este plano coloreado de la época circo contémpera, en que prácticamente es un uso residencial, todo ese morado claro, y sobre la propia avenida, y excepcionalmente la calle Manuel Montt, que es la que aparece en sentido norte-sur, con mixtura de usos, apareciendo usos comerciales y de servicios, que progresivamente van modificándose, actualizándose. Se incorpora el sistema trolebuses, por ejemplo, como una opción de transporte público. Empiezan a aparecer edificios de otra envergadura, iniciado por los Turri frente a la misma Plaza Baquedano, y después multiplicado, replicado hacia el oriente por todo este borde que acompaña el parque y va de alguna manera protegiendo estos barrios interiores. El paso de esta avenida Providencia a la altura de la avenida Lyon, en que empieza a producirse la sustitución de estas casas, que es un periodo muy corto, el periodo de las casas aisladas, pero estuvieron en el frente a Providencia, y son reemplazadas por estos edificios de 6, 7 pisos. Proyectos excepcionales, rematando este periodo, el año 60, es cuando se va a la Casa Huérfano, es la sustitución de la antigua Casa Huérfano por la Unidad Vecinal Providencia. Un proyecto totalmente de los años 60, arquitectura moderna, que intenta generar, llevado adelante por la Caja de Empleados Particulares, este conjunto residencial con un parque público de acceso, o sea, la extensión del parque como superficie equivalente a la del Parque Providencia. El otro es lineal y este era, se puede decir más bien, cuadrado. Pero la idea es generar un parque abierto al resto de la comunidad con esta densificación también relevante de habitantes en el propio centro de la comuna. Hay unas imágenes, después lamentablemente se reemplazan los bloques del frente a la avenida Providencia por estos los dos escalímetros, digamos, estos edificios en planta hélice, que son bastante disruptivos. Esa era, en el fondo, la imagen de este espacio comunitario. Y el tercer periodo, que es, de alguna manera, ¿se acuerdan esa imagen de Brunner con el vuelo aéreo? O sea, esa condición de esta ciudad plana, que se va extendiendo, es un poco la que está a la derecha, desde un mirador del San Cristóbal, pero también en contraste han aparecido, por ejemplo, los escalímetros, que son los que están a la izquierda, y la avenida Providencia cargándose. La avenida Providencia ha tenido un permanente ir aumentando el nivel de exigencia, y el gran mérito que ha tenido en su capacidad de planeamiento, y lo digo en un arco largo de tiempo, no le hago solo el homenaje a Hermann Bannen, ha sido la capacidad de reinventarse para cada una de las nuevas condicionantes. Nunca las condiciones que se le impusieron por mayor exigencia de intensidad urbana le fueron un tema de repliegue. Es feo hacer paralelos, pero uno dijera, por ejemplo, Irarrázaval es un triste ejemplo de lo otro. Es una pena de una calle, no está en el eje principal, el eje de continuidad de la media Providencia Poquinto, pero igual es un eje estructurante importantísimo, y uno, si la mira, es una calle que se quedó como congelada y fracturada en un cierto minuto, que no supo seguir la velocidad, las dinámicas urbanas que la configuraban. Esto es lo que va ocurriendo en Providencia en cuanto a cómo la morfología de los edificios, la intensidad de uso en esta foto de abajo, digamos,
este sello que tiene Providencia, aparecen obras notables como las torres de Tajamar, que son hasta hoy día un ejemplo en la arquitectura moderna. Está todo este fenómeno sociocultural que fue el PROVI, entre comillas, digamos que los de mi generación para atrás nos acordamos y usufructuamos de él, así que le pueden preguntar a sus padres o abuelos, en el caso de los estudiantes, de lo que fue este fenómeno social, cultural, de lo que era viernes en la tarde, sábado en la mañana, de el fenómeno Providencia como lugar muy inspirado por el Carnaby Street londinense. Pero junto con eso sigue esta intensidad de uso, y de aquí yo quería rescatar el tema el Drugstore, que es un proyecto bastante discreto en cuanto a autores, diseño y todo, pero de alguna manera tiene el genoma de lo que va a ser el proyecto Nueva Providencia, que es generar lo que pasa en las veredas, saberlo llevar en continuidad al interior del espacio privado, digamos, este espacio privado uso público. Hay una estupenda investigación, un libro de Elke Schlack, una profesora de la escuela, que se llama POPs, que lo deben conocer, ¿cierto? Que son estos espacios, y de alguna manera esto fue lo que fijó, como digo, el genoma de la manera de comprender el lugar con la Nueva Providencia. Caso contrario, también hay malos ejemplos, si la cosa no va de acierto en acierto, es el caso de los caracoles, que fue un usufructuar de una dinámica, de un momento de llevar a la máxima rentabilidad e inventar este suelo enrollado sobre sí mismo, con locales mínimos que fueron de cortísima duración. Han sobrevivido, pero en general no es un aporte urbano o la calidad urbana que, por ejemplo, sostenido, siendo mucho más discreto en la apariencia, el ejemplo que les plantea el Drugstore. El tema de saturación está presente, y junto con eso viene, ¿no es cierto?, todo este mundo de la infraestructura. Ahora estamos en el plan parroquia, ¿no es cierto?, que es tanto el paso del metro como de las grandes infraestructuras de vialidad en una ciudad que va exigiendo, y el metro propone pasar la línea 1 por la avenida Providencia. Y como segunda opción, sacarlo por la costanera. Estas son las envergaduras de obras del momento: la norte-sur, el paso de la línea 2, el paso de la línea 1 por la Alameda, a la derecha la apertura de la avenida Kennedy, y la propuesta, en este plano se ve muy poquito, la propuesta del proyecto Nueva Providencia, ¿no es cierto?, que es abrir este segundo brazo por el cual se haga el metro, pensando en rescatar lo que es la foto de la izquierda, una vereda con actividad arbolada, con sombra, con construcción, se pueda reproducir en una escala metropolitana. Y en la segunda, esa foto del año 72, que ves en la calle Regoluco, y las del lado derecho es Lyon con Providencia, donde está el McDonald's hoy día aquí en la esquina, con la Nueva Providencia construida. O sea, replicar, poder preservar con la intensidad de uso nuevo esa misma calidad que se le valorizaba a la calle antes. Eso está marcando en amarillo las principales intervenciones. Este es como la difusión, en que esencialmente es multiplicar tanto el suelo de calzadas, que pasan de 3 en cada sentido a 4, y además separadas, lo que permite los retornos, reduce los cruces de los peatones, amplía las veredas, y multiplica las veredas en ese color cafecito claro con los espacios aportados por los propios terrenos privados. Y todo esto entendido en una condición de ciudad, o sea, con el vegetal presente. Y esto es un registro de hoy día de lo que es la expresión en el lugar, con las obras que se hicieron, los anchos que esto del mismo lugar, que como ustedes lo pueden ver yendo ahí a pocas cuadras del aportes a edificios nuevos, como el caso del Plaza Lyon, en toda esta nueva corriente. Ahora estamos bajo el posmodernismo, pero entre que recupera esta condición de bloque de configurar una manzana, pero en su primer piso, Plaza Lyon yo creo que todos lo conocen, lo usan habitualmente, probablemente por la estación del Metro Los Leones, genera esa continuidad en el suelo, combinado con esa condición de recuperar la forma de la manzana. Y en este corte de alguna manera se esquematiza este esfuerzo, y yo creo que las estaciones, tanto el Metro Los Leones como posteriormente a la actualidad Manuel Montt, fueron
también otro de los desafíos era aprovechar las estaciones de metro, no son paraderos de micros subterráneas, sino que son oportunidades de lugares, de dinámicas urbanas distintas y mucho más potentes que probablemente una vereda común y corriente. Aquí les quise colocar algunas imágenes de lo que era construir el metro en esa época, para entender por qué pasarlo por la propia avenida era un drama, ¿no es cierto? Esto era cirugía tajo abierto. Tajo abierto que se abre, se construye, y cuando se cierra, en la foto de la derecha, pavimentado, apareció la nueva vía. O sea, de alguna forma, ese fue como la gran mecanismo generado. Siendo realista, y aquí estoy terminando, siendo realista con el propio desarrollo de la avenida, tampoco hay que jactarse de que mándenme cualquiera y la resuelvo, porque hay que reconocer que Providencia, y eso hace esa secuencia de esquemas que están a la izquierda, que en el fondo estuvo apoyada por un sistema de vías pares que iban de alguna manera haciéndola posible de que siga respirando urbanamente la avenida Providencia. Primero fue la aparición de la costanera Andrés Bello, que ya el que quería pasar más rápido pasaba por el borde. Después aparece el palo Conquistadores Santa María, que es bastante posterior. Luego la costanera norte, y así. Hay como una suma, se va convirtiendo un poco en estos manojos de cables, de comunicaciones, en que no puede decir Providencia, oye, mándenme lo que quiera y yo lo resuelvo, es porque tiene apoyo. Una imagen general. Y a modo término, estas imágenes, que es la comprensión de la avenida, esto está tomado desde arriba del mirador de la Torre Santiago, del Costanera Center, digamos, cuando se entiende en el sentido oriente-poniente, con el río, con el cerro, con el referencia al centro. Esto cuando se entiende en el sentido norte-sur, que desde Providencia se descuelga todo el resto del territorio comunal, más lo que ocurre en Ñuñoa, más lo que pasa hoy día Peñalolén, La Florida, y hasta Puente Alto. O sea, este sistema se va. Todo ello reconociendo esta diversidad, que uno se pone a mirar estas fotos con más detalle. Están desde aquí unas casitas de la época de la Ciudad Jardín que todavía sobreviven, mimetizadas y metamorfoseadas, con edificios más recientes. Igual cosa, nuestra iglesia de Divina Providencia, un poco sumergida a la manera de St. Patrick en Nueva York. Y como ejercicio final, como tarea, les quiero proponer, fijándose en esta parte de La Mancha, que es desde las Torres de Tajamar hasta la Telefónica, en ese plano verde, que busquen esta situación. Hoy día persiste. Este está modificado y está trasladado, digamos, si pasan, esto sería, este eje, está la MEA, es la avenida Providencia, está la Caja del Río al lado, sería el parque, pero este cierro y estas pilastras están tal cual hoy día, acotándoselos más entre Salvador y Condel. Es como volver a, uno pisa el suelo y después puede volver a leer los vestigios de cualquier momento de la calle. Eso sería. Perdón por el alargue. Muchas gracias, Pedro. De nada. No, increíble la presentación. Pasamos, sí, no sé si me escucho, ¿sí? Sí, yo te escucho. Escucha perfecto. Sí, se escucha. A ver, pasamos como por, o sea, no sé cómo nos pudiste transmitir tanta información en tan poco tiempo. Es increíble ver también cómo se ha ido transformando y también relacionado mucho con lo que hemos visto en el curso, cómo se va resignificando como las mismas formas de habitar o de convivencia durante el tiempo. La complejidad también que tiene el hacer este tipo de intervenciones en la ciudad, que muchas veces esa misma complejidad termina modificando o generando situaciones no tan fieles a cómo se habían pensado, pero sin embargo van teniendo un resultado y una huella en la ciudad. Y bueno, como además en Providencia siempre una línea fue como esta constitución de los espacios públicos a partir de las edificaciones, de la morfología que se iba dando. No, increíble. Yo creo que, bueno,
ya son las 3, pero de todas maneras creo que deberíamos dar un tiempo para consultas, preguntas de quien quiera consultarle cosas a Pedro. Y quería partir, después veo que la Caro tiene la mano levantada, pero igual te quiero dejar una pregunta planteada para comenzar, que tiene que ver con esta conformación a partir de las morfologías del espacio público, pero principalmente como el rol que crees tú que ha jugado a lo largo de toda la conformación de Providencia de las tipologías residenciales, de la residencia en Providencia, y cómo, porque siempre cuando pensamos en esta generación de centralidades pensamos como el uso, en mix de usos, pero aquí yo creo que la tipología residencial también tiene un rol muy importante y también un poco son como partes quizás de las lecciones que nos deja Providencia, y que podría diferenciar también esta tipología residencial propia de Providencia con el resto de las comunas en que no se ha dado las mismas formas de densificación o de conformación de la ciudad. Perfecto. ¿Voy contestando al tiro? ¿O? Dale, sí. Ya. Oye, Daniela, bien importante la pregunta que hace. Claro, lo que pasa es que cada pregunta, cada tema se abre en un mundo nuevo, pero es muy cierto que Providencia desde el momento, digo, para qué decir el territorio de la comuna, pero la propia avenida Providencia y sus inmediaciones, no digo estar con frente, bajándote, cosa que también ocurre, que sales de tu caja escalera tú esto, y bajas a la vereda en Providencia, o media cuadra hacia el interior, al sur o al norte. La condición de residir en el lugar fue siempre relevante y siempre se ha protegido y siempre se ha fomentado. De alguna forma, si uno ve desde, ¿para qué decir? Estos vestigios de las casas de Ciudad Jardín, que ya son 2 o 3 nomás en todo el frente de la avenida, están convertidas en locales comerciales, la verdad, ellas. Pero otros edificios, que también muchos de ellos están convertidos total o parcialmente por cambio de uso en oficina, en local, también en comercio en altura, baja, qué sé yo, arreglar el iPhone y está en el tercer piso de un edificio de estos de 4, 5 pisos, 6 pisos de Providencia. Y también están en los edificios recientes, como uno que está inmediato a la estación Metro Manuel Mora en la Nueva Providencia, con el que se hizo todo el proyecto del nuevo estacionamiento subterráneo, en una combinación bien notable entre un proyecto privado, el metro y el municipio. ¿Para qué decir la propia unidad vecinal Providencia en su minuto, las Torres de Tajamar? O sea, son la condición de residir, habitar sobre la misma avenida, es una preocupación permanente a la que gracias a Dios siempre ha habido interesados en correr el riesgo y hacerlo, y yo pienso en la personal, que es de las cosas, sin ninguna novedad, digamos, es lo que plantea Jane Jacobs hace mucho tiempo y insistentemente, de que a mayor heterogeneidad de usos, es mayor la calidad y la vitalidad urbana de un cierto lugar. O sea, cualquier avenida, yo vivo en un barrio más cerca de Francés, vivo más sobre Apoquindo, pero cruzas el Bosque Norte y sigues subiendo, y Apoquindo es una gran avenida de edificios corporativos, con alguno que otro edificio, pero Apoquindo viene a las 7 de la tarde, muere en cuanto a la peatonalidad. El comercio está en función de las oficinas, no en función de los residentes de los barrios que estamos hacia adentro, cosa que en Providencia no ocurre. No digo que mantenga la intensidad del día de semana, pero es un lugar que uno lo percibe, y si lo visita se mantiene vitalidad. Así que esa condición, y las tipologías uno podría hacer bueno, hay un libro muy bueno de Hugo Mondragón sobre edificios residenciales en Providencia, de los cuales un número importante están sobre la propia avenida. Y así, yo creo que es un tema que se podría escribir la historia arquitectónica de las tipologías de Providencia solo con los edificios residenciales, habitacionales. Muchas gracias. Caro, ¿tú querías preguntar algo? Sí, oye, muchas gracias, Pedro, demasiado interesante, me encantó todo lo que nos trajiste acá, como dice Dani, en tan breve tiempo. Y yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú el proceso de, bueno, algo nos mostraste, ¿no?, del río,
de cómo se considera el río para el desarrollo de Santiago, y luego cómo se va esto informando o no, o siendo considerado o no en la transformación urbana de esta pieza de la ciudad, ¿no? Que es Providencia. Tengo la sensación, sin en el fondo haber entrado en el tema, de que hay diferentes como momentos también, cómo se ve el río. Tengo recuerdo de cuando era chica y el río era como un lugar de riesgo, ¿no? De amenaza, de inundación, qué sé yo. Y luego en algún minuto sucede esta ingeniería que nos permite un poco mejorar las condiciones, pero a propósito que tú estás investigando y viendo esto, ¿cuáles son quizás los puntos como críticos que hacen esta transformación y que hoy día podemos incluso pensar en rehabilitarlo, ¿no? En utilizarlo con un parque? Sí. Gracias, Carolina, por la pregunta. Igual cosa, digamos, creo que el río, si uno lo pone como tema, y el río y la avenida Providencia más no son ajenas, o sea, son, fuera la parte más evidente que este tramo Baquedano, Torres de Tajamar, pero en el segundo tramo, o sea, la oportunidad de lo que es el frente del Andrés Bello, con el río, el espacio del río y la silueta del cerro San Cristóbal al fondo, es un lugar, pero potentísimo y urbanamente interesantísimo. Yo me acuerdo, bueno, mi padre, digamos, sus actuaciones de las cosas que pudo hacer, alcanzó a hacer el tema del Parque de las Esculturas por la ribera norte, pero en la ribera sur, cuando en un momento a raíz de la torre, del Costanera Center y la Torre Santiago, se empezó a plantear la posibilidad de meter bajo tierra, digamos, la costanera, pasar la costanera prácticamente desde el frente del Costanera Center, Sanhattan, bajando hasta Plaza Baquedano, bajo tierra, como una paralela, llamémosla Costanera Norte. Y él dijo, pero fantástico, si con eso podemos dejar la vía superficie de la calzada de la mitad de la sección que tiene hoy día, y se avanzan las veredas, tú podrías tener un bulevar en ese frente de Andrés Bello, con unas veredas de 7, 8 metros, que sacan mesas para afuera y te instalas con el solcito por el norte, con los plátanos orientales existentes, más otras hileras nuevas que intercalaba, y eso era apoyado con que tenías a toda Providencia en la espalda, o sea, una cuadra estaba Providencia para visitantes y residentes. Entonces, sí, lo del río es una experiencia. Además, cuando se hizo el Parque de la Escultura, era el río, tú llegas hasta el río de los Gaviones, este río, ¿no es cierto?, de estas cajas de piedras con que armaban apeldañadas con otra sección. Yo cuando estudié arquitectura tengo todavía el recuerdo del río con la caja de las piedras sueltas, o sea que pasaban unas máquinas del MOB que la peinaban de lado a lado, y el río cada invierno cargaba y dibujaba un trazado distinto en esta. Entonces había no sé, un reconocimiento, un respeto a una condición del paisaje. Eso es lo que intenté decir en unas primeras fotos, de que al río lo vamos convirtiendo en vía, y la avenida se va convirtiendo en río de alguna manera, o sea, jugamos, y eso para mi gusto fue una equivocación garrafal en la decisión de la estrategia de los vecinos de Pedro Valdivia Norte, de los que como facultad nos contamos, en que defendieron tan a brazo partido de que la Costanera Norte no pasara pegada al cerro, que permitieron sacrificar la caja del río. Pero la alternativa que nadie barajó fue pasarla pegada a la falda del cerro en túnel, ¿no es cierto? Porque cuando yo pegaba al cerro era en superficie, entonces por supuesto, quedar con el cerro separado con 6 pistas de alta velocidad era una pesadilla. Pero ¿por qué se podía hacer la pasada costanera bajo el agua y no se podía hacer bajo el tramo seco de estos terraplenes que quedaron a esas obras a medio avanzar, que son muy previas al proyecto de la Costanera Norte? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que hay. Y eso lamentablemente se va desplazando hacia el oriente, y ojalá Vitacura, y ahí Daniela tiene algo que decir, defiendan una condición del río que no sé si es al punto de defender, no sé, la lagartija chilena o cosas así, entonces cosas que las crecías no defienden, así que también hay que ser como
prudente en cuanto intervenir con voluntad, con sensibilidad, pero esencialmente reconociendo las cualidades de una geografía que van a estar ahí presentes siempre. Muchas gracias. De nada. Gracias, Pedro. Carlos tiene la mano levantada. Sí, o sea, más que una pregunta, bueno, primero felicitaciones, es un lujo haber tenido esta reseña de la historia de Providencia en tan pocos minutos y con tal claridad. Sí me gustaría relevar dos puntos que me parecen súper apropiados para el curso y para los alumnos. Uno es que Pedro nos mostró una condición rural de Providencia que es previa a todo ese desarrollo que viene después, que es un poco la imagen que tienen estos alumnos de algunos desarrollos inmobiliarios que se hacen hoy y cómo eso sí o sí en el tiempo genera ciudad. En términos de precedente, claro, uno ya está más, hay una cierta resistencia a lotear, justamente porque se tiende a lotear todo lo que no está urbanizado. Pero Providencia tiene ese origen y en esta imagen o este recorrido, estos alumnos, Pedro, vienen de un curso anterior que se llama Geografías 2, donde hacen esta primera introducción desde lo geográfico a la ciudad, y en operaciones urbanas se encuentran con el tema normativo que induce este desarrollo de la ciudad. Entonces, el haber iniciado la presentación con una imagen rural, de campo, con este sendero, digamos, para ver después cómo en el tiempo se desarrolla la ciudad, me parece que es un súper buen modelo para los alumnos. Y lo segundo que ahí creo que tú lo mencionaste, es que tenemos que hacernos responsables. Tú asumiste ahí una responsabilidad como gremial, así, los desarrollos, nosotros somos responsables y te pusiste en primera persona, así. Nosotros somos los culpables de que esto ocurra, para bien o para mal, y eso también abre una posibilidad, bueno, yo insisto que en arquitectura uno aprende algunas cosas e idealmente seguir en la línea de investigación o de estudios, tanto de urbanismo como de planificación, nos hace responsables del desarrollo de la ciudad y de cómo tenemos que verla y proyectarla. Así que esos dos puntos me gustó mucho que los dijera y los relevo justamente porque estos alumnos a veces como que no entienden o no les gusta entender que esta es una línea de trabajo futuro y que la ciudad, para bien o para mal, está diseñada por arquitectos. Y en ese sentido tenemos una responsabilidad en primera persona. Así que eso. Muchas gracias, Pedro. Y gusto verte. Igual. ¿Hay alguien más que quiera aprovechar esta instancia para hacer alguna pregunta o comentario? Yo aquí quería también preguntar un poco en la misma línea de lo que estaba comentando Carlos y de lo que hemos tratado de explorar en el curso. ¿Cómo desde la planificación y quizás desde la gestión se va dando forma a estas cosas que se van pensando en la ciudad? O sea, ahí tú mostraste mucho cosas que se fueron planificando, por ejemplo, cuando pasó cuando se pensó la avenida Pedro de Valdivia, y cómo esto finalmente se concreta y va generando un rasgo decisivo en la ciudad y que permanece, y un poco desde tu punto de vista, comentar cuál es la relación entre lo que se planifica y lo que va permaneciendo en la ciudad más que nada, y cómo se va además llenando todos estos otros vacíos con el mismo tiempo y con los mismos proyectos que se van generando. Sí, bonita pregunta, bonita. A ver, yo te diré lo siguiente, así como es cierto que tenemos como arquitectos una gran responsabilidad, también es cierto que es una responsabilidad compartida con muchos y en tiempos diferidos. Voy a lo que planteas tú, Daniela, sí. También a los arquitectos, y es verdad con la mano en el corazón que uno tiene ese sesgo, esa tendencia, tienden a pensar que todo lo que es planificar, ejecutar, y diría que vale desde una ciudad hasta una casa, es
terminar terminar con todos los detalles. Y bien que se haga, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero también está esa anécdota de Miss Van der Rohe, que cuando hace la dueña, después que la recibe, le pone una cortina floreada, y como esto, lo invita a almorzar y llega a Miss, ve las cortinas, se ha vuelto sobre el auto y se va. O sea, lo ofende A ver, es verdad, su casa a lo mejor tenía que ser transparente, pero la que la está viviendo todos los días es la señora. Quiero ir. Y en la cosa urbana, para no perderme, yo creo que lo que uno tiene que conquistar y proteger y preservar en el desarrollo son como los atributos del lugar, más que la forma de resolución final, y final que no es nunca final, porque lo usan y lo usan distinto. Entonces uno no puede terminar comandando el comportamiento de la gente, el gusto, los colores, la voluntad de poner cortina. Y eso también pasa en la cosa urbana. Por eso cuando yo rescataba esta foto, a mi papá se lo escuché decir, pero no graficar en el sentido de esta foto de este lugar en el Rego Luco en los años 70, antes de la Nueva Providencia. Y esto, o sea, cuando lo describía era esa calidad de lugar en el que él estaba pensando. Y cuando se abre la calle que queda a una cuadra, el metro funciona, todo esto, se generan lugares, la gente usa lugares a la manera de lo que pensaba que podía ocurrir, que era como la calidad de una cierta holgura, de una calidad de luz, de una protección de los árboles, de una calidad de los pavimentos. La tesis en ese sentido la he esquematizado esto porque esta trenza de distintas variables es multiplicada al infinito. La tesis es un ladrillo, un ladrillo 1000 páginas. Pero si alguien se envalentona y le interesa, no para leerla entera, pero si trabaja algún tema proyecto, si lo quiere, les digo, también está de libre acceso a la biblioteca de la Universidad de Granada. Ya está digitalizada y allá está que uno la puede mirar, bajar si quiere, y por trabajo futuro. Una observación específica, y hay cosas que también no es solo los arquitectos. Por ejemplo, una que a mí me llamó mucho la atención en este trayecto, yo lo que hice fue un seguimiento de las actas del Consejo Municipal, desde la fundación de la hasta el 2013. Trabajé sobre los acuerdos, no sobre las redacciones totales. Eran 3.360 sesiones. Bueno, entonces, que me actúan como hilo conductor. Un tema de que estuvo, que yo dije, esto dice, y por eso digo, no solo el arquitecto, por ejemplo, defendieron siempre pavimentar las veredas con la baldosa de Santiago. Esta baldosa de cemento fraguado, de caluguitas grises con otras caluguitas rojas que arman dos orillas, las ubican, esas clásicas de vereda que están. Bueno, Providencia dijo, queremos seguir, o sea, si vamos a ser ciudad, vamos a ser tan ciudad como la ciudad capital. Entonces, seguimos con esas baldosas y Providencia pone la baldosa, ahora se ha diversificado, la misma avenida Providencia tiene otros pavimentos, pero fue una cosa como persistente por años, y era mucho, bueno, y la mejor muestra es que Las Condes pavimenta con radía afinado, digamos, o sea, hace una mezcla de todo esto, que es una pelea absolutamente decente, no digo que sea una pelea, pero no es un nivel de urbanidad que era solo eso, y es de ese tipo de detalle, y eso te cruza, o sea, esa persistencia cruza estas actas desde el 1890 y tanto hasta el 2000 y tanto, y es una constante, y cambian los personajes, cambian las modas, cambian las percepciones. Igual cosa con el árbol, por ejemplo, o sea, una insistencia en hacer del árbol, hoy Providencia, ¿por qué es tan verde? Bueno, esto, oye, es una cosa majadera del que sea, del alcalde, la alcaldesa de turno, una estupenda alcaldesa anterior a la actual, la Josefina, se me olvidó ahora cómo se llama, una alcaldesa, bueno, la plaza de la alcaldesa en Los Leones con Bilbao en honor a ella. Era un motor, ella, y como ponía ciertos, o sea, claro, y tú dices, y después, mi padre muchos años después hablaba de que Providencia no tiene tantas plazas, pero tiene calles muy bien arboladas que son plazas lineales. Entonces puso bancos entre los árboles en las veredas. Pero es una posta, o sea, esa es otra cosa que decía, que uno hace las cosas en la ciudad y probablemente no las va a ver, porque las más importantes pasan 40 años después. La foto que le mostraba yo de Cerro Santa Lucía, o sea,
la obra que hace Vicuña Maquena, que deja la plata del municipio y del patrimonio de toda la familia de la mujer, en hacer las obras civiles, pero él siguió viendo el roquerío con los paseos, las terrazas, pero no vio ese cerro verde que está en las fotos de 30 años después, o sea, cuando ya está requete enterrado. Eso también es urbanismo, digamos, es hacer ciudad, no para verlo. Muchas gracias, Pedro. De nada. Oye, y bueno, para ir cerrando, reiteramos el agradecimiento. Fue realmente un honor haberte tenido en el curso y haber escuchado y recibido todo ese conocimiento. Dejé en el chat el link de la Biblioteca de Granada donde pueden encontrar la tesis que yo la estuve viendo. Es tremendo trabajo, o sea, vamos a ponerlo para comenzar a leer. Y me imagino que debe tener mucho... Me van a odiar. Sí. Pero es como un libro de cabecera, como para ir buscando por tema todo lo que uno quiera saber de la Avenida Providencia, y es además, yo creo que un ejemplo muy reconocido, que finalmente tiene que ver, como decías tú, como con el habitar, con la esencia de Providencia. No es una cosa como de un edificio particular que se destaque, es una condición, es algo como bien difícil de describir, pero se agradece mucho la clase, y nada, pues le agradezco a todos también por haber participado. No sé si Pedro quieres agregar algo. No, solo reiterar mi agradecimiento por la invitación y la oportunidad de mostrar el trabajo, porque no siempre sé cómo lo presento ahora, como esto, me termino siempre demorando más tiempo del que digo, pero si les ha valido la pena, para mí también es un gusto. Absolutamente. Y la oportunidad Muchas de verlo. gracias. Veo ahí que está Sergio Miranda también en los nombres, así que mi querido profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos Muchas también. gracias.